bendición. Así que vamos a venir a la palabra del Señor. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16. Es una lectura amplia la que estaremos teniendo, pero estaremos extrayendo la enseñanza principal que tiene el Señor para nosotros en este pasaje. Vamos a orar. Señor, te suplico que nos asombres con la grandeza de tu santidad, con tus justos juicios, Señor, pero sobre todo que nos asombres con el gran Salvador que tenemos, que nos ha librado del juicio y la ira venidera, Señor. Te pido que mis palabras encuentren cabida en los corazones de la iglesia y de las personas nuevas en la fe, de aquellos que no conocen de tu palabra, Señor, que tú puedas, Señor, hablarles hoy. En el nombre de Cristo te oro estas cosas. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el título del mensaje es Justos y verdaderos son tus caminos. Si me acompañas a leer, por favor, Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Dice así la Biblia de la versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí entonces una gran voz desde el templo, que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está en la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Wow, es tremendo, es duro. Este pasaje nos habla de la justa ira de Dios derramada en estas copas para aquellos que rechazan voluntariamente a Dios y siguen a la bestia, como dice aquí, y se postran ante la imagen de la bestia. Estas copas, mis amigos, nos hablan de un ritual que se conocía como una libación, en donde se derramaba algún líquido sobre el altar previo a un juicio grande, o como un sacrificio de libación para apaciguar la ira de Dios. Y eso es lo que tiene en mente estas 7 copas. Y mientras estaba preparando el mensaje, estaba pensando en ti, especialmente si eres visitante o si eres nuevo en la fe o nunca has ido a la iglesia. A lo mejor digas: ¿por qué vas a hablar de todas estas destrucciones? Granizos de 45 kilos, una sarna maligna que tenían en su cuerpo las personas adoradoras de Satanás. Entonces, ¿esto qué esperanza, qué ánimo nos trae? Mis amigos, créanme que pensé en ti. Pensé en nuestros visitantes y pensé en la iglesia. Y yo los tengo que amar lo suficiente a ustedes para decirles que el anuncio del evangelio incluye algo que rara vez se predica o que ya no es común escucharlo en los púlpitos. El anuncio completo del evangelio es que hay una ira venidera sobre el pecado. De hecho, el autor del libro El progreso del peregrino, Juan Bunyan, él comienza esta historia mostrándole al peregrino que debe de escapar de la ira venidera, pero lastimosamente de los púlpitos contemporáneos, lo común es una enseñanza de un mensaje positivo, algo que te ayude cómo mejorar tu matrimonio, cómo mejorar tus finanzas. Mis hermanos, estamos comprometidos, así como Luis fue muy bíblico en buscar esta transición y buscar un equipo pastoral. Nosotros estamos comprometidos con la predicación expositiva, sistemática de la Biblia. Y si estamos en el libro de Apocalipsis y toca el capítulo 15 y el capítulo 16, no nos lo vamos a brincar ni le vamos a dar la vuelta, porque creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y tú vas a recibir bendición de este pasaje, aunque sea escalofriante, aunque sea espeluznante, si quieres ver así. Mi propósito es que al final del mensaje tú veas que Dios tiene un gran propósito al mandarnos este mensaje. Este mensaje, si bien es de juicio, a la vez es un anuncio de gracia y de amor, porque viste que repetidamente se dice: justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Lo que está ocurriendo es justo, es merecido, y por otro lado hay adoración en aquellos que han sido librados del juicio, y además, si le agregamos todo esto, hay una frase repetida: no se quisieron arrepentir, no se quisieron arrepentir. Por lo que creo, mis hermanos, que si tú lo estás oyendo hoy, es porque Dios no quiere que tú seas de ese número de los que no se quiso arrepentir, más bien de los que oyen la palabra,
Y dice, Señor, gracias por avisarme, por este predicador. No soy un predicador del siglo XVII aquí parado anunciando juicios e infierno. No, soy un predicador del siglo XXI que también te quiero amar lo suficiente para decirte, el Señor quiere que escapes de la ira venidera. Este pasaje responde a una pregunta que muchos cristianos no saben, es ¿de qué nos salva Dios? Algunos dicen, me salva de mis problemas, me salva del pecado, cuando más o menos entienden, me salva de qué? Te salva de la ira justa y merecida que todos debemos de cargar por causa de nuestros pecados. Así que mi objetivo, mi enfoque del pasaje será el siguiente, mis hermanos, o digamos mi tema central. Si estás tomando nota, apunta esto. Mi enfoque es la ira de Dios sobre el hombre que lo rechaza es totalmente justa. Por lo tanto, la única esperanza que tenemos de ser librados de la justa ira de Dios es el Cordero sacrificial. Voy a repetir. La ira de Dios sobre el hombre que lo rechaza, vamos a decir en estas copas, la ira derramada en estas copas es totalmente justa. Por lo tanto, la única esperanza que tenemos de ser librados de la justa ira del Cordero, de la justa ira de Dios es el Cordero sacrificial. Veremos el mensaje en dos partes. La primera que veremos es la ira de Dios es totalmente justa. Y la segunda parte que estaremos viendo, la ira de Dios es completa. En este pasaje se nos muestra que es completa. Veamos lo primero, la ira de Dios es totalmente justa, pero la pregunta con la que podríamos iniciar es ¿qué es la ira de Dios? Porque lastimosamente cuando nosotros pensamos en ira, pensamos en ese descontrol humano, en eso que sentimos, esas pasiones que muchos de nosotros a veces tenemos, que esa es una ira pecaminosa, el enojo, la rabieta, el capricho. La Biblia enseña que Dios no tiene ese tipo de ira, pero vemos que sí tiene una ira santa y justa. El versículo 1 del capítulo 16, del capítulo 15 dice, entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas. Si te fijas, es ya la última. Hemos visto los sellos, hemos visto las trompetas, pero estas copas son ya la última expresión. Esa palabra última es no tanto que es la última temporal, sino que ya la que colmó. Ese es el derramamiento total de la ira de Dios. Y también creemos que es temporal en el sentido de que es previo al juicio final, al día del Señor. Pero mira lo que contienen esas copas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Esa palabra ira. Y yo sé, mis hermanos y mis amigos, que este mensaje, lo dije el domingo pasado, pero lo voy a repetir porque es cierto. Yo sé que este mensaje no llena iglesias. No es popular. Para mí sería más fácil dar 3 consejos de cómo leer tu Biblia o de cómo mejorar tu matrimonio. Pero es necesario, mis hermanos. Entonces, entendiendo qué es la ira, no es esta pasión, sino que la ira, hay 2 palabras en el Nuevo Testamento que se usan para ira. La primera tiene que ver con este descontrol, cuando alguien se enoja, cuando alguien en una forma caprichosa causa una impaciencia o un mal carácter. Esta no es la palabra que estamos hablando, sino que esta ira o este furor de Dios derramado en estas copas tiene que ver, la palabra en el Nuevo Testamento que se usa tiene que ver un poco con la justicia. A lo que nos referimos es una ira que es provocada por la injusticia. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, aquello que es impío, aquello que es pecado, provoca este celo santo en el Señor. Aquello que es injusto provoca el celo santo del Señor, mis hermanos. Entonces, una pequeña definición es la ira de Dios, quiere decir que Él detesta intensamente el pecado. Otra definición sería la justa indignación de Dios sobre el pecado. Lo detesta
intensamente. Si Dios es amor, entonces Él detesta todo aquello que ha afectado a su santidad, su creación, lo detesta intensamente. Mis hermanos, tú de un juez no quieres que sea un juez amigable, amoroso. ¿Qué es lo que buscas de un juez? Más bien, ¿qué buscas de cada profesional en su rama? Yo les decía en el primer servicio, si yo voy a donde un dentista, si yo voy con el dentista, ¿qué quiero del dentista? Yo no quiero que él sea buen cuidador de niños, que sea bien simpático o que me ame. Yo lo que veo en el salón del dentista son sus títulos. Posgrado en tal cosa, especialista en esto y cirujano. Y lo que no me interesa que me ame, que me trate bien a mis hijos, me interesa que trabaje bien en mi boca. Va a estar una hora ahí metiendo instrumentos ajenos que me ponen nervioso con los sonidos. Necesito que haga bien su trabajo. De un pastor, como leyó Luis ahora, es diferente. Un pastor es un oficio que no, tú requieres que un pastor ame a las ovejas. No necesitas ser un profesor, es totalmente diferente. No te interesan los títulos universitarios del pastor, sino sus títulos espirituales en donde ame y sirva a las ovejas. Pero de un juez, tú no quieres que sea tan amoroso que venga un violador de menores y él diga, pero es que me cae muy bien, te perdono. Tú exigirías justicia. Lo que pasa es que este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y hemos llegado al punto en donde leemos estos pasajes y decimos, ay, pobrecitos los humanos que les van a caer estas grandes calamidades. Como si matar no ofendiera la santidad de Dios. Ahí dice que bebieron la sangre de inocentes. Como si juzgar, como si tú tener un odio, como si los genocidios de la historia no contaran. El tráfico de personas, la trata de personas, la pornografía, la prostitución, como si Dios pudiera cerrar el ojo del pecado. Este mensaje te va a ayudar a ver que la ira de Dios es totalmente justa, porque Él es santo. Pero hay un pasaje en Juan 3:36 que yo quiero que consideres, porque este pasaje está muy relacionado con la justicia de esta ira que Dios siente. Dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amigos, esta es la condición de todas estas personas que están sin Cristo. No es simplemente que no comulgan con tu religión, no es simplemente que se burlan de ti. Hay una urgencia de los que están perdidos porque la ira de Dios no les va a caer la ira de Dios. No solo es una ira venidera, sino que mira ese texto de Juan 3:36, al que rechaza a Dios, la ira de Dios reposa sobre él. Dios está airado con el pecador. Y no te quiero que pienses, ay, pobrecitos los que están allá. No, todos nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios 2. Por eso es que este miércoles, si te perdiste la predicación de hijos de Dios, por favor, escúchala. Ahí están grabadas en la página de YouTube. Hablábamos de que nosotros todos éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, esclavos del pecado. Y ahora el Señor nos adopta y te llama hijo de Dios. Qué gran misterio es para mí, que su gracia vino a mí. Tú y yo no somos mejores que los que están allá. A lo mejor otros están haciendo crímenes tremendos. A lo mejor alguien está escuchando este mensaje que ayer, en la noche, como hoy los mensajes salen por transmisión, que ayer cometiste un crimen. ¿Qué quiero decir? La Biblia te dice que ese crimen no va a quedar impune, que la ira de Dios está sobre ti. Pero también te quiero decir que nosotros, los que estamos en la iglesia, no somos los santurrones, voy a usar ese término, sino que encontramos gracia. También éramos hijos de ira, también merecíamos la ira y justamente merecemos estos juicios y más severos, el infierno eterno. Como digo, sé que no es popular este tema, pero es verdad. Y la Biblia me compromete a hablar la verdad.
Este mundo piensa que está disfrutando ahorita, está en la fiesta y está diciendo todo está bien. Vino la pandemia y en lugar de llamarnos la atención, muchos siguieron en su vida de pecado. El misterio de la iniquidad va a ir creciendo conforme también el tiempo de la venida del Señor vaya acercándose. La maldad irá de aumento en aumento y el amor de muchos se enfriará. Entonces, eso es la ira de Dios. Ahora, yo sé que para el hombre moderno esto es retrógrado, oír sobre la ira, un Dios de ira. Y no es de ahorita, desde el siglo XVII, con la época del alumbramiento, comenzó a haber una resistencia en donde se enseñaba que el hombre era esencialmente bueno y que Dios no podía ser tan inhumano o tan injusto de decir, el hombre merece un juicio eterno. Era inconcebible. Hay un filósofo llamado Bertrand Russell y él escribió un libro que se titula ¿Por qué no soy cristiano? Y entre uno de sus argumentos de ese libro, una de sus razones que él da, es que él no concebía un Cristo que trajera juicio o un infierno eterno. Yo creo que muchos de tus amigos no les ha pasado en su evangelismo personal que esta es una de las resistencias que tienen al evangelio, que dicen, yo no puedo creer en un Dios de ira. Dios es amor, o sea, ellos quieren definir a Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios es amor, pero esa es una faceta del diamante precioso de los atributos de Dios. Ese Dios que es amor también es fuego consumidor. Entonces, quiero dar algunas razones que el pasaje nos da por qué esta ira es justa sobre estas personas. Veamos así rápidamente algunas razones. Primero, porque Él es el rey digno de ser alabado y el no estar bajo ese reinado implica que tú estás en pecado. Mira el capítulo 15, por favor, versículo del 2 al 4. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Como podemos ver en este pasaje, mis hermanos, aquí están aquellos que han salido victoriosos sobre la bestia. Y esto me confirma una vez más que el propósito claro de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito para animar. Se recuerda que en capítulos anteriores habíamos visto que a la bestia se le había dado el poder de vencer sobre la iglesia. Y aquí los vemos venciendo a ellos y la palabra nos dice, ¿cómo es que vencen? Y la respuesta es, ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, es decir, por su fe. Ellos han creído que han sido lavados por su sangre. ¿Y de qué se trata la victoria que han tenido? Es que no fueron seducidos por la bestia, que siguieron a Cristo, que no se postraron ante este Dios falso. Y los vemos cantando un canto de victoria. Dice que son dos cantos, el canto de Moisés y el canto del Cordero. El canto de Moisés, mis hermanos, es un canto de remembranza del que está allá en Éxodo 15. Piensa un momentito cómo el Éxodo apunta mucho, esta historia se parece al Éxodo. Las plagas son casi las mismas. Viste que dice que está la bestia sobre su trono y viene una oscuridad tremenda. Y yo recuerdo en el Éxodo que venía plaga tras plaga y en lugar de quebrantarse el corazón del faraón, ¿qué dice la Escritura? Se endureció más y se endureció más. Cada plaga iba endureciendo y eso es lo que vemos aquí. Y no se arrepintieron, sino que siguieron adorando a la bestia, sino que siguieron rebelándose con Dios al punto de llegar a Armagedón a ponerse en guerra contra el Dios Santo. Entonces este pasaje nos recuerda mucho al Éxodo. Pero en el Éxodo, cuando salen de Egipto rumbo a la tierra prometida, llegan a una encrucijada, llegan frente a un tremendo mar. Ahora, si yo siento una tremenda responsabilidad desde mayo, que estamos en la transición con Luis, dejándome que el Señor obre a través de Andrés y de mi persona para pastorear la iglesia,
Digo, qué tremendo habrá sido ser el líder de un pueblo de cerca de 1,5 millones de personas, niños, señoras, ahí frente al mar, algunos quejándose, algunos tenían 3 días de salidos, nos hubiéramos muerto allá mejor, Moisés. Ahora piensa, teniendo 1,000,000 de personas y ves, comienzas a oír los carruajes y los galopes de los coches del faraón siguiéndote y están frente al mar. O sea, no hay salida. ¿Y qué les contesta el Señor? Estad quietos y ved que yo soy Dios. Y ese pueblo caminó en seco, mis hermanos. Este es un milagro. Creemos que la Biblia es inspirada de pasta a pasta, mis hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y esa historia no es una fábula ni es un mito. El pueblo de Israel cruzó en seco el mar y luego Moisés canta un canto de liberación. Si tú estás tomando notas, en Éxodo 15, del versículo 1 al 18, está este canto de liberación. Y eso es lo que está diciendo de estos victoriosos. Ellos cantan un cántico de liberación. Pero también creo que cantan el cántico del Cordero, que ya viste allá en el capítulo 14, versículo 3 de Apocalipsis, que nadie puede aprender. Creo que es el canto que está allá en Apocalipsis 5, que dice: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque nos ha redimido de toda gente, lengua, pueblo, tribu y nación. Tú y yo podemos tener este canto de victoria porque Él nos ha salvado, mis hermanos. Pero quiero que notes algo, porque estamos diciendo por qué es justa la ira de Dios. En el canto, ellos dicen: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Es decir, este derramamiento de las copas es en respuesta a que hay un pueblo que ha decidido no someterse al reinado de Cristo y no son inocentes. Es una enemistad voluntaria y por causa de la justicia y por causa de la santidad de Dios, Dios tiene que juzgar el pecado. Versículo 9 dice del capítulo 16: y los hombres fueron quemados con el intenso calor, pero blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10 del capítulo 16 dice: el quinto ángel derramó su copa en el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el nombre del Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 21 del capítulo 16: enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios. En otras palabras, mientras hay un pueblo que reconoce: ¿quién no te temerá, oh Rey mío?, hay otro pueblo que se rebela voluntariamente contra Dios y en su propia cara le dice: si me mandas estas plagas, yo me pongo más rebelde. Y te digo, no me quiero arrepentir. La palabra blasfemar es insultar, maldecir el nombre de Dios. Mis hermanos, la Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ponte, tú que eres padre de familia y quizás estás viviendo cosas como esta con algún adolescente. Cuando ese adolescente, en lugar de arrepentirse, tú lo amonestas, lo disciplinas y él te reta. ¿Cómo te sientes como padre? Ahora, eso a la enésima potencia es la santidad de Dios. Un hombre retando a su Creador. El juicio es totalmente justo porque Él es el Rey, pero las personas han rechazado su reinado. Un día de estos, ya ven que en los cotos de hoy se escucha de casa a casa. Estaba oyendo a un adolescente como de 16 años contestarle a una mamá, a su mamá, en una forma tan tremenda, gritándole, faltándole el respeto, insultándola. Daban ganas de decir: ¿y por qué no lo saca? Daban ganas, no en la gracia, no en el evangelio. Y si tú has vivido esas circunstancias con hijos, con hijas, ahora ponte a pensar el Dios santo recibiendo a esta gente. Viene una plaga tremenda para clamar misericordia, pero no levantar el puño contra Dios.
Eso es la humanidad, un mocoso, como decimos, malcriado. Entonces, la ira de Dios en este pasaje es totalmente justa porque Él es el rey y los hombres la han rechazado. Segundo, la ira de Dios es totalmente justa porque Él es santo y no tolera el pecado. Ahora, la santidad de Dios, mis hermanos, es una santidad trascendente. Quiero decir con esto que Él es diferente a nosotros, que aún en su presencia la santidad es tal que los querubines se cubren sus rostros, sus pies, que no pueden estar delante de la presencia de un santo, santo, santo Dios, apartado, diferente, que no dará por justo al pecador, que el pecado lo mancha. Mis hermanos, hemos llegado a tiempos en donde no vemos la profundidad, la magnitud del pecado. No, ahora es normal. Se puede justificar cualquier tipo de pecado con la bandera de amor, por ejemplo. Cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de ofensa a la santidad de Dios es retrógrada el que dice esto es ofensivo a Dios. Y fíjate que no estoy hablando de nada externo, mis hermanos. El pecado, de hecho, que imputa directamente el Señor es la rebelión contra Él, el no darle gloria. ¿Te fijaste que otro tema central en estos dos capítulos es temed a Dios y dadle gloria? Temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado, porque tú y yo fuimos diseñados para darle gloria a Dios, pero lo que hace el hombre es Romanos 1. Yo no voy a ir allá por el tiempo, pero estuve muy tentado en mi preparación a estar predicando Romanos 1 al mismo tiempo que este pasaje. Pero te animo en tu casa y también tú que estás en la conexión, que puedas ver en Romanos 1 cuál es la similitud de este pasaje con Romanos 1, en donde dice, este es el problema por el que Dios ha derramado su ira sobre el hombre. Cambiaron la gloria de Dios por lo que no es. Le dieron antes gloria a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por lo cual la ira de Dios reposa sobre ellos. Y luego dice, por lo cual los entregó a pasiones vergonzosas. Y da una lista tremenda de pecados. Estoy viendo a estos hombres moradores de la tierra ahí. Ese es el rechazo a su santidad. Es lo que hace que Dios tenga una ira santa y justa. Además de que en esta ira, mis hermanos, vemos que Dios está retribuyendo justamente a los pecados que estos han cometido. No está arbitrariamente diciendo, lo voy a castigar por esto. Mira, por ejemplo, en el 16:2, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y nuestra tentación es decir, ay, pobrecitos, les dio una llaga repugnante. No, pero no estamos viendo la segunda parte del texto. Adoraban a la bestia y a su imagen. Romanos 1. Ellos voluntariamente habían dicho, recuérdate la predicación, si no, léelo en el capítulo 14 de tu Biblia, de la semana pasada, que al falso profeta se le dio la potestad de levantar una imagen que le dio vida, sea esto literal o no literal. Les dije, está remembrando a Daniel, en donde en Daniel se dijo, al sonido de la bocina de la trompeta, todos se van a postrar ante la imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Y el que no lo haga va a ser muerto. Eso es lo que está remembrando Apocalipsis. Póstrense entre la imagen. ¿Y qué tiene que ver? Adoración. Ahora una pregunta, ¿cuál es el pecado más recurrente en el Antiguo Testamento? Que ustedes han leído su Antiguo Testamento. ¿Cuál es el pecado que más recurrentemente se ve? Idolatría. Muy bien. Y en todas las instancias de idolatría enciende la ira de Dios. Entonces es totalmente justo, porque la idolatría es decirle a Dios, tú no eres Dios, esto es Dios. El pueblo de Israel acababa de cantar el canto de Moisés en el capítulo 15, qué hermoso, pero en el 20 o en el 18, no recuerdo muy bien, están construyendo un becerro de oro y de cosas y diciendo, este es Jehová. O sea, es una representación hasta burda de quién era Dios, un cuadrúpedo. Este es el Dios que te sacó de la tierra de los egipcios.
Y tú dices, qué tremendos idólatras estos. Pero la verdad, mis hermanos, es que todos construimos ídolos con una facilidad. Y todos tenemos el potencial de postrarnos ante cualquier cosa que no es Dios. Y Dios te dice, agua, yo soy santo. Solo el Señor merece adoración. Tú vas a decir, yo no haría eso, pastor, de adorar un becerro. Sí, pero muchas veces, mira, un ejemplo bien fácil. ¿Por qué te ofendes cuando, vamos a decir que hacemos un evento en la iglesia? Y entonces comienza el pastor Roberto a llamar, quiero agradecer a nuestro hermano Willy porque sirvió en esta oportunidad, y quiero agradecer a Lolis porque hizo esto y esto, y tú fuiste el que más serviste, y a mí se me olvida mencionarte, y no te llamo, y tú nadie te vio, pero tú fuiste el que más dedicaste horas en ese evento. Estoy suponiendo, no me han platicado. Y el pastor Roberto no es como el pastor Luis que se acuerda de todos y no te mencionó. ¿Por qué crees que te duele tanto en tu corazón y te vas para tu casa? Ese pastor la trae contra mí. Yo por eso es que me gustaba con el pastor Luis, porque él era bien detallista, pero a mí ese señor ni se fija en lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes qué es lo que estás diciendo detrás de eso? Tengo un tremendo ídolo de mí mismo que necesito ser reconocido. Mi querido hermano, esposo, ¿por qué te molesta tanto si un día diste una indicación a tu mujer y ella pues no acató tu indicación? Y vienes con el pastor a consejería y le dices, pastor, dése cuenta que la Biblia le manda a ella que sea sujeta. Y mire cómo es rebelde y contumaz esta mujer que me dio. ¿Sabes por qué te duele tanto? Porque tú en tu idolatría quieres ser el Dios. Claro que ella está llamada a ser sujeta, no estoy diciendo, no es el tema. Pero así ponle tantas cosas. Tú tienes un coche funcional, bonito, pero tu compañero de trabajo prosperó y ya tiene otro mejor. Y tú dices, es que hay esta rivalidad. O los hijos del vecino son bien portados y los tuyos no. Lo que estoy queriendo ilustrar es que todos, cuando menos sentimos, estamos idolatrando algo. Y totalmente justo que hemos cambiado la gloria de Dios por lo que no es gloria. Ahora ya no se diga lo que dice aquí, adoradores de Satanás. Se postraron ante la imagen. Decíamos, la semana pasada, si es literal o no es literal, no es el punto. Lo que te está enseñando la marca de la bestia en la mano y en la frente. En la mano es acción y en la frente es ideología. Lo que quiere decir es que es fidelidad al anticristo, a la ideología de este mundo. Decir, me postro ante ellos, llevo su marca, así como Deuteronomio decía que llevaras la marca, la ley del Señor en tu frente y en tu mano. Aquellos que dicen, yo comulgo con la ideología de este mundo, con el amor al mundo, etc. Entonces no son inocentes. Por ejemplo, el versículo 4 dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. Dios está siendo totalmente justo. Ellos mataron, asesinaron a un profeta. No estamos viviendo esos tiempos, hermanos, pero imagínate entrar aquí a alguien que por seguir a la bestia, por seguir a un gobierno alineado con Satanás, viniera y te llevara a tu hijo, a tu esposa, al predicador, a matarnos. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. Entonces Dios en este capítulo les contesta y les dice, se llegó el día en donde el pecado no va a quedar impune. Todos los abusos, violaciones. Ahora, buena noticia para ti, las injusticias que te han hecho a ti. A lo mejor tú fuiste abusado de niño, de niña. No se lo has confesado a nadie y llevas eso y tú dices en tu interior, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se hará justicia? A lo mejor te han hecho una gran calumnia. Hay quien va a la cárcel a veces injustamente por una calumnia. A lo mejor te robaron. Aquí te dice el Señor, se llegó al fin. Por eso es que cantan, justos y verdaderos son tus caminos. Ahora, lo segundo, que es lo último, en realidad esto es más corto lo que quiero decir, la ira de Dios es completa.
Todo este pasaje no es como las trompetas o como los sellos, que decía 1/3 del mar, de los peces del mar se murieron. No, aquí dice todo el mar, todas las aguas de los ríos. Son 7 copas, el número 7 habla de completo, la ira de Dios es completa. También cuando decíamos estas son las últimas porque se ha consumado la ira de Dios, es completa. Estos juicios recuerdan las plagas de Egipto. Yo creo que te fijes en este concepto, está siendo completada la ira de Dios. Como dije, es como la libación. Una libación era una ofrenda líquida derramada al final de un sacrificio aceptable. Completa. Vemos en las primeras 4 copas, la primera en el versículo 2, una llaga repugnante a aquellos que tenían la marca de la bestia. La segunda, versículo 3, el mar convertido en sangre y muere todo ser viviente. La tercera, en el versículo 4, los ríos se convierten en sangre. La cuarta, el sol quemando a los hombres. Ahora, la mayoría de estudiosos dicen, aquí lo predominante no tiene que ser, acuérdate, Apocalipsis es un mensaje con muchas figuras, no quiero decir simbólico o alegórico, eso es otra cosa, pero quiero decir, son figuras que deben de captar tu atención y hace muchas alusiones al Antiguo Testamento. Tú lees esto y te acuerdas del Éxodo. La gran pregunta que tienen ustedes, ¿serán literal? ¿Serán granizos de 45 kilos? Aquí un ingeniero nos puede decir, para que tengan el peso de 45 kilos, ¿cuánto será su volumen? ¿De qué tamaño tendrían que ser esos granizos? Mortal. Pero el punto que está diciendo es que esta ira es total, consumada, llegó a su máxima expresión. Todas estas plagas tienen como énfasis mostrar la severidad total del juicio de Dios, la ira completa de Dios, al igual que en Egipto, pero con un propósito, para que el pueblo se vuelva a Dios. Veamos las últimas 3 copas. Versículo 10, la quinta copa, tinieblas palpables sobre el reino de la bestia, que significa sobre todo el mundo. El reino de la bestia ya lo vimos, la bestia es Satanás, Efesios, es Pantocrátor, el gobernador de este mundo. Esa es la palabra, el gobernador de este mundo, y sobre su reino tinieblas totales, oscuridad, confusión. Versículo 12, la sexta copa, Armagedón. Dice que se secó el río Éufrates y entonces el dragón, la bestia y el falso profeta, después de que se secó el río Éufrates, sacaron unos espíritus como de ranas. Si nuevamente estás pensando que esto es literal, hermano, vas a tener mucha bronca para interpretar Apocalipsis. Yo creo que ya después van 19 mensajes de Apocalipsis, ya deberías de entender que todo esto son figuras. Salieron como espíritus de ranas, pero fíjate lo que hacen estos espíritus de ranas. Van a convencer a la población, a los reyes de la tierra, a que se levanten en guerra en el lugar llamado Armagedón. A eso van. Yo solo lo leía esto y dije, esto es exactamente lo que hizo en el pasado Satanás. Se levantó con una rebelión en los cielos, diciéndole, vamos a levantarnos contra el Rey Jesús. No le funcionó, ya está cautivo, ya está alejado de la presencia de Dios y ahora levanta a los reyes de la tierra con una tremenda ignorancia, pensando que los reyes de la tierra pueden hacer guerra al Cordero. Armagedón, mis hermanos, es una palabra hebrea que significa monte de Megido. Ahora, buscando en la geografía un poco judía, en realidad donde está Megido no es un monte, más bien es una llanura, es un valle. Entonces, algunos dicen, espérate, ¿cómo está aquí la cosa? El punto relevante que muchos piensan que va a haber una guerra literal en Megido o en Armagedón. Miren, Armagedón es uno de los términos más populares del Apocalipsis, así que si tú estabas esperando predicación número 19, dijiste, ya va a llegar a las copas, son mis favoritos. No, esto no es de favoritos.
Armagedón, de hecho hay una película de Hollywood que se trata de un meteorito que cae a la tierra, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo aquí. Cuando tú leas Armagedón, date cuenta que es la máxima expresión de la rebelión del hombre. Sea literal o no sea literal, lo que está diciendo es de que el hombre tan burdo y tan ingenuo, si pasamos de un muchacho malcriado, ahora vemos a una humanidad ingenua pensando que le puede decir a Dios, te voy a hacer guerra a Dios. Cristo es el vencedor. El hombre no tiene nada que hacer contra Dios. Armagedón es la máxima expresión de la rebelión. Es el valle donde se van a juntar las naciones a pelear, a guerrear contra Dios. Pero me sorprende el versículo 16 que dice que se juntaron en Armagedón. Y el versículo 17 dice, esto fue el colmo. No da explicación de la guerra, no hay ni siquiera guerra. Porque es como que pongas un peso pluma con un peso pesado, campeón. No hay oposición. Mira el versículo 17, dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Ahí están reunidos. Pero el séptimo ángel, esa expresión es total. Y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, completo está, hecho está. Esa expresión hecho está quiere decir, como en el Antiguo Testamento, y ya no hay más remedio. Ya es el colmo de la rebelión del hombre. Hecho está. Entonces estas 7 copas, mis hermanos, al ser 7, al ser tan severa, nos habla de que la ira de Dios es total sobre los pecadores, mis hermanos. Que la ira de Dios es justa y total sobre los pecadores. Pero quiero concluir haciéndote una pregunta. ¿Dónde más en las Escrituras vemos esta expresión? Hecho está. ¿Alguien recuerda? En la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz, mis hermanos, aquí no se derramó un poquito de la ira. Tampoco en la cruz. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Él se levantó de orar en el Getsemaní, inmediatamente vinieron a capturarlo. Cuando Él se levantó, Él tomó la copa de la ira santa de Dios y la bebió totalmente en nuestro favor. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ser igual a Dios y se entregó por todos nosotros, haciéndose siervo y estando en condición de siervo, fue obediente hasta la muerte. Si te sorprendieron los granizos de 45 kilos, a mí me sorprendieron las llagas en la piel. No es Cristo quien tomó la copa completa de la ira de Dios. No es en la cruz que hubo un gran terremoto cuando el Cordero expiró. Sí, mis hermanos, no fue aplastado por grandes granizos, sino que aún peor, fue aplastado por toda la mano de la ira de Dios. La ira de Dios recayó sobre Cristo. Ahora, la gran diferencia es que todos nosotros somos culpables de esa ira. Pero Él era el inocente, el santo, el justo. Y no fueron los judíos, ni fueron los gentiles, ni fue los de la sinagoga los que lo crucificaron. Dice, yo doy mi vida por ustedes, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y Él fue voluntariamente a la cruz y Él cayó sobre Él el peso de la ira. Por eso es que la cruz es la horrenda expresión de las copas de ira. Si tú te sorprendiste y dijiste, ¿por qué estas copas de iras? Dios te dice, en Cristo fue más horrendo el escándalo de la cruz.
Estas copas vienen en manos de ángeles vestidos de lino con cinturones de oro. Yo cuando era joven me figuraba como unos así, como la muerte quizás que traían estos. No, vienen como sacerdotes. Porque en la cruz se presentó el sacrificio perfecto de Cristo. Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el templo, y para que todos aquellos que creen en Él ya no estén bajo la ira de Dios, sino que seamos libertados no solo de estos granizos, de estas llagas, sino de la ira más severa, que es enfrentarse a un día a un Dios santo. Y no tiene que ser al final de los tiempos. Dios te puede llamar ahora, o me puede llamar a mí ahora. ¿Y cómo te enfrentarás delante de un Dios santo? Tu religión no te va a salvar ese día. Tus buenas obras no te van a ayudar ese día. Tu servicio cristiano no te va a ayudar ese día. Tu evangelismo, tu servicio en el equipo de alabanza, tu ministerio no te va a ayudar ese día. La única entrada al reino de los cielos es justicia por medio de la sangre del Cordero. Es sustitución, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que aquí la buena noticia, hay esperanza para todos nosotros. Estoy hablando para alguien que nunca le ha dado su vida a Cristo. Y estoy hablando para ti, iglesia. Si tú eres iglesia, levántate con gozo y canta el canto del Cordero y de Moisés, y dile: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Por qué? Porque justificaste a un pecador como el que te está adorando hoy. Si tú no caminas con Cristo, hoy te está diciendo: arrepiéntete. En un auditorio así tan grande, tan mezclado, pueden haber personas que vayan a una iglesia por años, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Para ti es este mensaje hoy. Si tú fuiste un invitado y dijiste: ¿de qué me vinieron a hablar ahora? ¿De dragones, de bestias? No, te venimos a hablar de que Dios te quiere libertar del juicio venidero. Ven a Él, ven a Él. Oh, preciosa sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.